Hola, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos aquellos alumnos que ya están conectados el día de hoy, 14 de noviembre, lunes 14 de noviembre del 2022. Vamos a continuar con el programa que tenemos para este curso de Contabilidad 1 de nuestra Universidad Ciudadana. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, que como hemos venido viendo es una continuación de los capítulos vistos hasta la sesión pasada, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios o anuncios. Las personas, los alumnos que ya han tenido la oportunidad de ingresar el día de hoy a la plataforma, obviamente está ya aperturada la actividad de esta semana, que es una infografía sobre el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, también quisiera yo comentarles que si ven ahí en su plataforma, hay dos actividades adicionales que van a estar aperturadas desde hoy 14 de noviembre y hasta el día 27 de noviembre. Se las comento así muy rapidito para que no les haga ruido y sepan de qué se trata. La primera es un tema que se llama regularización. Ahí vienen las características de dicho trabajo. Este trabajo de regularización es para aquellos alumnos que en un momento dado no pudieron realizar su examen parcial y que falten entregar más de 4 actividades o el promedio que tengan ahorita en sus calificaciones de abajo. No es obligatorio. O sea, este trabajo, reitero, de regularización va enfocado exclusivamente para los alumnos que no presentaron el parcial o que no han presentado ninguna actividad y que quieran mejorar su promedio. Y el otro, ¿en qué consiste ese trabajo de regularización? Es un ensayo con los temas vistos o de los capítulos vistos en la primera parte del curso o de los temas que vinieron en el examen parcial. Las características para hacer dicho trabajo están aquí en la plataforma para que las puedan ver y reitero. No es obligatorio, sí les mejora el promedio, pero va más enfocado para aquellos alumnos que no presentaron el parcial. Y el segundo es un tema que se llama puntos extra. Aquí se trata de hacer un video para aquellos alumnos que de alguna u otra manera no les ha ido bien en las calificaciones o de alguna u otra manera no han presentado algunas actividades y quieran mejorar su promedio. Este también es opcional. Para aquellos alumnos que lo quieran presentar, es un video que se tiene que subir con las características que vienen ahí en la plataforma. Ambas actividades, reitero y lo dejo muy puntual, son optativas, no son forzosas, son para aquellos alumnos que tengan esas dos características. Una, que no hayan, el de regularización para aquellos alumnos que no hayan presentado su examen parcial y el video de puntos extra para aquellos que lo hayan presentado pero que de alguna u otra manera quieran mejorar su promedio o su calificación. ¿Okay? Entonces, nada más lo dejo ahí por si lo llegan a ver, también consideren ponderen su situación y en dado caso de que quieran presentar alguna de estas actividades o las dos, en caso de que algunos alumnos estén en esta situación, lo pueden realizar. ¿Ok? Vamos a continuar así, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 11 que habla del registro de operaciones, donde vamos a dar, pues ahora sí que un seguimiento puntual a lo que vienen siendo la regla de la partida doble, qué es el cargo, qué es el abono, cómo registramos. En el capítulo anterior, si se recuerdan, vimos por ahí, en el capítulo 10 vimos lo que era la cuenta, movimientos de saldo, vimos lo que era una cuenta, para qué servía, qué es un movimiento deudor, qué es un movimiento acreedor, qué es un saldo, qué es una cuenta saldada, etcétera, etcétera. Vimos también que las cuentas, en dado caso de que no estén saldadas, las cuentas de balance o de balance general, al término de un ejercicio deben de tener saldo y son las mismas cuentas con las que deben de iniciar en el ejercicio siguiente. Vimos que las cuentas de resultados se tienen que liquidar, se tienen que cancelar a través de una utilidad o una pérdida, y esta utilidad o pérdida se ve reflejada dentro de nuestro capital contable, dentro del mismo balance general. Ok, entonces voy a permitirme mandarles una presentación, ponerles una presentación respecto al capítulo del día de hoy y nada más confírmenme para ya iniciar con la clase. ¿Okay? ¿Ya les aparecen? Ok, muy bien, gracias Claudia. Vamos a iniciar con el capítulo. Como les comenté, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el tema de registro de operaciones. El objetivo de este capítulo es conocer la partida doble. Que ya lo comentamos inclusive en sesiones pasadas. La regla de la partida doble nos dice que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, en caso de que sea un asiento, porque la partida doble no es otra cosa más que el registro de una operación contable o financiera de la empresa, y tiene que hacerse a través de los asientos de diarios y cumplir la regla de la partida doble. Cuando son asientos simples,
que es un cargo y un abono por la misma cantidad. El movimiento deudor y el movimiento acreedor son los que vemos en las cuentas T y es la suma de todos los movimientos de esa cuenta en un periodo. Hay asientos compuestos cuando un cargo corresponde a varios créditos o cuando a varios cargos le corresponde un crédito o un abono. Ahí ya sería cuestión de ver, y obviamente pues en la contabilidad comercial hay asientos simples y asientos compuestos, ¿va? El objetivo es conocer esta regla, que representa el cargo en las cuentas del activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuando su saldo es acreedor y deudor, que ya adelantamos algo de lo que vimos en la clase pasada, pero es importante que lo refresquemos en este tema del día de hoy. Variaciones de las cuentas. Para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que parezca, afectará cuando menos a dos cuentas. Esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos un registro contable, un asiento de diario, no estamos haciendo otra cosa más que manifestar en números lo que está sucediendo en la operación comercial de la empresa. En el capítulo, o más bien dicho, en el curso de contabilidad 2, donde ya veamos un poquito más en forma los libros de contabilidad que emanan de las cuentas de mayor o de las cuentas T que vimos en el capítulo 10, vamos a conocer cómo, o vamos a ver cómo hacen esas variaciones, esos registros. Si se acuerdan, cuando vimos el capítulo 2, que veíamos lo que vienen siendo las principales cuentas de activo y pasivo, y cuando vimos el estado de resultados, mencionábamos que hay operaciones que por sí solas, por ejemplo, en el caso de los activos fijos, pues aunque no compremos activos fijos en un mes, pues obviamente tenemos que tener el efecto de la depreciación. Entonces, esos asientos contables, por poner un ejemplo, es una característica principal de la información financiera. Cada que nosotros vayamos a afectar una cuenta, o que tengamos que hacer una afectación financiera, lo tenemos que hacer a través de las cuentas contables o a través de los asientos de diario. Aquí también es importante mencionar que dice que se tiene que considerar la causa como el efecto, para que captemos mejor por qué se hace un asiento de diarios. Si lo viéramos de una manera muy sencilla, es a dónde le voy a quitar y a dónde le voy a poner, una causa y un efecto. Si nosotros hacemos un cargo a la cuenta de bancos por 1,000 pesos y le hacemos un abono o crédito a la cuenta de bancos por 1,000 pesos, pues va a tener un cargo y un crédito, no va a tener ningún efecto. Cuando realmente queremos que haya una causa o un efecto, tenemos que afectar dos cuentas de manera diferente. No tiene lógica hacer un movimiento de cargo y crédito a la misma cuenta, porque el saldo sería cero, no tendría un efecto financiero que se vería reflejado en la situación financiera o en los resultados de la empresa. ¿Okay? Cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto que por la misma cantidad haría variar tanto los valores del balance general como el estado de resultados, o por lo menos a uno de ellos, es lo que comentábamos ahorita. Vamos a suponer que vamos a registrar una operación de una venta a crédito de determinado material. ¿Cómo se registra una? Y reitero, esto nomás lo estamos viendo como ejemplo teórico, en el curso de contabilidad lo vamos a ver más a detalle. ¿Cómo se registra una venta a crédito? El asiento contable es cargo a clientes con abono a ventas o ingresos y abono al IVA por pagar. Si se fijan, cuando le cargamos a los clientes, estamos afectando una cuenta de balance, pero cuando le abonamos a las ventas, estamos afectando una cuenta de resultados. Y cuando le abonamos al IVA por pagar, también es una cuenta de balance. En esa operación tan sencilla, ya estamos afectando los dos estados financieros, una causa y un efecto. Hay ocasiones en que nada más se afectan cuentas o se hacen asientos del mismo balance, o entre cuentas del mismo balance. Vamos a suponer que registramos esa cuenta en el mes de octubre y esa cuenta por pagar nos decía, o ese saldo de clientes que teníamos al 31 de octubre, vamos a suponer que la operación se llevó a cabo el 20 de octubre, pero tenía la empresa a la cual le vendimos, que es nuestro cliente, tenía unas condiciones de pago de 30 días. Entonces técnicamente ellos nos van a pagar el 20 de noviembre esa factura. Si hacemos el registro contable, cuando la registramos, ya registramos y dejamos por enterado que vendimos, tenemos un IVA por pagar y el cliente nos debe una cantidad. Pero en noviembre el cliente nos paga esa cantidad. ¿Qué asiento contable tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un cargo a la cuenta de bancos con un abono a la cuenta de clientes.
Entonces ahí estamos aumentando nuestros bancos porque hay que recordar que cuando queremos aumentar el activo hay que cargarlo y cuando tenemos que disminuirlo tenemos que abonarlo. Estamos cargando una cuenta de activo y disminuyendo una cuenta de activo. Entonces ahí estamos afectando dos cuentas, pero que afectan nada más el balance general, no afectan el estado de resultados. ¿Ok? Entonces es importante también tener esa panorámica que cada que afectamos o que hacemos asientos contables van a repercutir directamente en la información financiera. Las variaciones, o sea, los aumentos y o disminuciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas por la entidad se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos de abono. Ya lo comentaba. Las cuentas, activo es igual a pasivo más capital. Esta es la fórmula del balance que vimos en el capítulo 6, si mal no recuerdo. Que veamos que es en forma de cuenta, que no es otra cosa más que la suma de todos los activos nos debe dar la misma, el mismo valor que la suma del pasivo y capital, o que si lo quisiéramos ver de otra manera, activo menos pasivo es igual a capital contable. Las cuentas representan valores de distinta naturaleza, ya lo comentamos en su momento, para saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o disminuciones de las diferentes cuentas del pasivo, activo y capital. Se toma como base la fórmula del balance, que ya lo vimos, activo es igual a pasivo más capital. Por ejemplo, si vemos esto vamos a suponer que este sea un balance general, tenemos 150,000 pesos de activos, tenemos proveedores de 50,000 y tenemos capital social de 150. Aunque esto es un balance general en una menor escala, ¿ok? Entonces es importante también que nosotros conozcamos qué naturaleza tienen las cuentas. Esto es bien importante. Reitero que aunque muchos de ustedes no vayan para una carrera de contador como tal, sí es importante que conozcan esa naturaleza. Las cuentas, lo volvemos a repetir, las cuentas de activo son de naturaleza deudora, que significa que para aumentar su valor hay que cargarlas y su saldo siempre tiene que ser deudor. Si tenemos una cuenta de activo con saldo acreedor, significa que algo está mal contabilizado, porque en lugar de reflejarnos un bien, un derecho, nos estaría reflejando información financiera o una deuda. Todas las cuentas de cuentas de activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. Depreciaciones de activo fijo y amortizaciones de activo diferido, que esas son de naturaleza acreedora porque tienen como fin disminuir el valor de esos bienes en el caso de los activos fijos y de disminuir el anticipo que hicimos por recibir en el futuro en el caso de los activos diferidos. Todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque para aumentarlas hay que hacerles un abono y para disminuirlas hay que hacerles un cargo. Todas las cuentas de pasivo deben de tener saldo acreedor. Si llegase a tener un saldo deudor, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 10, nuestra información financiera diría que en lugar de que deberle a alguien, alguien nos debe o le pagamos de más a alguien, por lo que habría que revisar porque este es el saldo así y corregir el asiento contable, ¿ok? Y las cuentas de capital también son de naturaleza acreedora porque representa el valor del capital social, que en el caso del capital social de que aportaron los socios, si es utilidad es de naturaleza acreedora y si es pérdida, dependiendo de lo que nos emane, nos arroje el estado financiero denominado estado de resultados, si es pérdida sería de naturaleza deudora, ¿ok? Esa es la forma en la que se van a ver las variaciones de los registros que hagamos en las diferentes cuentas. Reglas o principios. Eso ya lo mencionamos, toda cuenta de activo debe empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, que es el lado izquierdo de la cuenta T o del esquema de mayor que vimos en la clase pasada. Toda cuenta de pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, con una anotación en el haber, en esa misma cuenta T. Aquí es por eso importante conocer la naturaleza de las cuentas. La cuenta de capital debe empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Si se fijan, estas de activos son de naturaleza deudora y tanto las cuentas de pasivo como las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. Las cuentas de activo se empiezan con un cargo, es natural que para aumentar su saldo se deba de cargar, ya lo mencionamos, para disminuir sus saldos se deben de abonar. ¿Qué principios deben observarse? Los aumentos de los activos se cargan y las disminuciones del activo se abonan, que también ya lo hemos mencionado. El saldo de las cuentas de activo, siempre será deudor, es lo que les comentaba ahorita, porque su movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer de mayor cantidad de valores de los que hay. Supongamos que tengamos un saldo deudor en la cuenta de caja, un saldo acreedor, en la cuenta de clientes de menos 100,000. Así se ve reflejado en los softwares y
sacáramos la cuenta T o el saldo acreedor, una cuenta, por ejemplo, en este caso la cuenta de clientes, si trajéramos un saldo acreedor de menos 100,000, ¿qué significaría? Que nos pagaron de más o abonamos de más a esa cuenta cuando su saldo debe de ser deudor. ¿Qué quiere decir? Que tenga un saldo porque alguien nos debe, porque es un derecho de la empresa, o debe quedar en cero porque ya nos liquidaron. Si trae un saldo contrario a su naturaleza, habría que ver el registro. No nos pueden pagar de más o simplemente hubo un error en la contabilización al momento de afectar esa cuenta. ¿Ok? Tenemos las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo comienzan con un abono. Es natural que para aumentar su saldo se deba de abonar y para disminuirlo hay que cargarlo. Es contrario a las cuentas de activo. ¿Y qué regla es? Que los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se cargan. Es lo contrario a las cuentas de activo. El saldo de las cuentas de pasivo siempre debe de ser acreedor porque su movimiento deudor no podrá ser mayor que el acreedor, lo que vimos en el capítulo 10, salvo que se llegue a pagar de más de lo que se adeuda, lo cual no es común. Ya también lo mencionamos ahorita. Cuentas de capital empiezan con un abono y para aumentarlas hay que abonarlas o acreditarlas y para disminuirlas o cancelarlas hay que cargarlas. También son de naturaleza acreedora. Es por lo regular, su saldo es acreedor. Reitero, salvo en el caso que tengamos pérdidas. Vamos a suponer que los socios tengan 100,000 pesos de aportación y por alguna situación la empresa tuvo una pérdida de 120,000 pesos. Pues el capital contable nos va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque traemos más pérdidas. Ahí en ese caso sí puede quedar deudor el capital, pero está justificado porque hay una pérdida, que es lo que vimos también cuando vimos en las cuentas de capital que había un capital negativo y un capital positivo. ¿Se acuerdan que lo vimos? A eso se refiere ese punto. Continuamos. Reglas del cargo y el abono. Se debe cargar cuando aumente el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. Y se debe de abonar o acreditar cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo o aumenta el capital contable. Esto, volvemos a lo mismo, es la regla de la naturaleza de las cuentas y saber estas reglas, cuándo cargar y cuándo abonar. Ya vimos cuáles son las de naturaleza deudora y cuáles son las de naturaleza acreedora. Cuentas de capital o resultados. Aquí también es importante conocer que no nada más las cuentas de activo, pasivo y capital tienen una naturaleza, también las cuentas del estado de resultados la tienen. Las cuentas de ingresos o de ventas son cuentas de naturaleza acreedora, porque para aumentarlas hay que abonarlas. Las devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, que ya vimos lo que representa cada uno de estos temas en el capítulo que vimos el estado de resultados, son de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque su fin es disminuir el valor de las ventas, ya sea por los descuentos, devoluciones o rebajas que le hagamos a nuestros clientes, ¿ok? O que le hagamos a nuestros clientes por la venta que le acabamos de realizar. Las cuentas de costos, como el caso del costo de venta, el inventario, son de naturaleza deudora porque para aumentarlas hay que cargarlas. Las cuentas de gastos son de naturaleza deudora, para aumentarlas hay que cargarlas. Las cuentas me refiero a los gastos de operación, que ya también los vimos, que son los de venta, los de administración y los financieros. Las cuentas de otros gastos y otros productos, los otros gastos son de naturaleza deudora porque se tienen que cargar, representan un gasto. Y los otros productos u otros ingresos que no forman la actividad principal de la empresa se deben de abonar porque son de naturaleza acreedora, al igual que las ventas. Es decir, el estado de resultados es todo lo que entra menos todo lo que sale, es decir, un estado financiero de sumas y restas, ¿ok? Si lo queremos ver así. Las cuentas de gastos y venta, gastos de venta y gastos de administración están destinadas al registro de operaciones que causan disminución del capital. Cuando vimos el estado de resultados mencionábamos que si partimos de un ingreso vamos a disminuir, si menos nuestro costo, menos nuestros gastos, eso va a disminuir nuestra utilidad. Inclusive podemos llegar a tener una pérdida. A eso se refiere, que entre más gastos tengamos va la tendencia a que la utilidad sea menor, o que inclusive hay una pérdida, lo que va a hacer que nuestro capital contable disminuya. Razón por la cual, como ya comentamos, siempre se deben cargar, puesto que de acuerdo a las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben cargar. En consecuencia, como únicamente se cargan, su saldo será siempre deudor, ya lo comentamos. Las cuestas de gastos y productos financieros y de otros gastos, que aquí gastos y productos financieros son los gastos financieros que forman parte de los gastos de operación. Los gastos financieros son las comisiones, los intereses, las comisiones por cheques expedidos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el gasto financiero
lo tenemos que cargar a la cuenta de gastos financieros y son de naturaleza deudora. Los productos financieros, que son ingresos financieros como los intereses que nos paga el banco por tener una inversión, o la ganancia cambiaria, cuando hacemos cuando hacemos operaciones con moneda de otro país, que también en el capítulo 2 en el curso de contabilidad 2 vamos a ver las operaciones con cuenta en moneda extranjera. También podemos sufrir una variación en esas operaciones. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros registremos una operación a un tipo de cambio y al momento que nosotros la vayamos a liquidar o que nos la vayan a liquidar, el tipo de cambio es distinto, porque hay que entender que nosotros valuamos nuestra información financiera en la moneda de curso legal, que en este caso es el peso mexicano. Entonces, ahí puede haber una variación tanto a favor, cuando hay una ganancia cambiaria hay un producto financiero, tanto en contra, cuando hay una pérdida cambiaria hay un gasto financiero. Y también la de otros gastos es de naturaleza deudora y la de otros productos es de naturaleza acreedora. Otros gastos puede ser la pérdida en la venta de activo fijo, obviamente pérdida contable, o otro producto puede ser la utilidad en la venta del activo fijo, o puede ser también una utilidad en venta de acciones. ¿Por qué se clasifican como otros gastos y otros productos? Porque son ingresos que no van con el giro de la empresa. Cuando nosotros compramos, no sé, nosotros dedicamos al equipo X actividad, compra y venta de equipo de cómputo, es nuestra actividad principal. Pero vamos a suponer que de repente la empresa quiere invertir en acciones en otra empresa y le invierte, pues va a requerir va a obtener un dividendo por esas acciones o ese capital social que tiene en otra empresa. Y ahí es donde se deben de registrar esos ingresos en otros productos. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a invertir, es un ingreso que tuvo adicional. Su principal actividad es la compra y venta de productos o de equipo de cómputo. ¿Okay? Estos conceptos están destinados al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones del capital. Lo mismo se pueden cargar a abonar, ya lo mencionamos. Se deben de cargar cuando en ellas se registren disminuciones del capital y se deben de abonar cuando tengan que ser incremento del capital contable, del capital como tal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que un gasto es una disminución y un ingreso pues es un aumento del capital contable. ¿Okay? Conclusiones de las reglas del abono, las reglas del cargo y el abono, la regla de la partida doble. Las cuentas de activo empiezan con un cargo y aumentan cargándolas, disminuyen abonándolas y su saldo es deudor. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas o acreditándolas y disminuyen cargándolas y su saldo siempre va a ser acreedor. La cuenta del capital empieza con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Las cuentas de capital o de resultados, como los gastos de venta y gastos de administración, siempre se cargan y por tanto su saldo es deudor. Y las cuentas de capital o resultados de gastos y productos financieros y de otros gastos y otros productos se pueden cargar y abonar. Por tanto, pues, su saldo también puede ser deudor o acreedor, dependiendo si tenemos una disminución o un aumento del capital que se nos va a ver reflejada directamente al final de un periodo. Para hacer el registro correcto de las operaciones o para hacer el registro correcto de las variaciones que sufren las cuentas afectadas, primero debemos analizar la información y después se aplican las reglas del cargo y el abono. Aquí es un ejemplo muy sencillo. Se vendió mercancía por 50,000 pesos en efectivo. En efectivo, el momento, si no está en el efectivo, pues es una operación de contado. Aquí, ¿qué operación se hace? Se hace, que de hecho aquí nomás lo vamos a poner de manera muy sencilla. Vamos a disminuir la mercancía, le vamos a hacer una disminución al activo circulante y le vamos a hacer un cargo a la cuenta de caja, que es un activo circulante, pero si se fijan, cumple con la regla, que el activo se disminuye abonándolo, pero también se aumenta cargándolo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Que todas las operaciones que se registren dentro de la contabilidad comercial siempre son las mismas, siempre y cuando, ¿cómo lo podré poner de ejemplo? O sea, siempre se va a registrar igual la contabilidad siempre va a ser la misma. Lo único que cambia es el giro de la empresa. Las reglas, estas aplican para todo tipo de empresas, siempre y cuando, reitero, sean empresas de contabilidad comercial o empresas que persigan un lucro. Registro de diario. El análisis hecho debe registrarse en un libro llamado de diario. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver los principales libros de contabilidad, que es el libro de diario, el libro mayor. Cuando nosotros registramos algo, lo hacemos a través de un asiento de diario, un esquema T, un esquema de mayor o cuenta T que le llamamos en contabilidad.
Posteriormente, ese libro de diario se pasa a un libro mayor, que es lo que ya mencionamos ahorita. De ahí se saca la balanza de comprobación, se hacen ajustes de asientos de ajuste y se saca la balanza de los saldos ajustados, y ya con esa balanza de saldos ajustados se generan los estados financieros, que son los que vemos, que ya mencionamos, que es el estado de resultados y el balance general. Se debe de anotar primero la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente renglón, dejando sangría o espacio, se anota la deuda acreedora por su cantidad en abono, como en el caso que vimos ahorita de estos 10,000 pesos. Este es el registro contable. A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. Este es el asiento de diario. Todo lo que ustedes ven de saldos en la información financiera no es otra cosa más que el resultado de todas las operaciones que registramos a través de los asientos de diario. Aquí dice que se deja un espacio, una sangría. Sí, se tiene que dejar porque no podemos poner, o sea, esta es una línea y es el cargo. Y aquí le tendríamos que poner en la póliza, cuando utilizamos, que en la práctica se utilizan pólizas contables para registrar las operaciones de diario, las pólizas de egreso, pólizas de ingresos, etcétera. Ahí ya depende qué tipo de pólizas y qué nomenclatura le quiera dar cada empresa, pero se hace a través de estas pólizas. En la actualidad, y como siempre lo menciono, ya tenemos los software que nada más metemos ahí registro de venta, factura tal, por mercancía tal, y ya le afectamos al cliente o a la caja o según corresponda. ¿Sí, adelante, hay algún comentario? Laura. No. Ok, es que como se... Ok, disculpe, vamos a continuar. Esquema de mayor, ya lo vimos, después de que se registra una operación en el diario, se le pasa al esquema de mayor, que es lo que les comentaba ahorita, libro diario, libro mayor, y para determinar el saldo de la cuenta. Aquí, acuérdense que todas las de naturaleza deudora tienen al final, por ejemplo, estas dos cuentas son de naturaleza deudora y su saldo debe de estar saldado o debe de estar del lado deudor, ¿va? Obviamente, pues aquí nada más estamos poniendo el ejemplo de ese asiento, pero si se compra mercancía, pues aquí se le van a hacer cargos, ¿va? Aquí estamos haciéndole un cargo, pero también en el mes o en el periodo puede haber salidas y al final los saldos deben de quedar deudores porque estas dos son de naturaleza deudora. Partida doble consiste en registrar, ya lo mencionamos, por medio de cargos y abonos, los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y el capital, que es la regla que vimos de activo es igual a pasivo más capital. Igualdad numérica entre los movimientos. Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando igualdad numérica de acuerdo a lo que vimos del balance, es natural que la suma de los cargos y abonos de cada asiento sea la misma. Por tanto, si los movimientos de las cuentas están formados por cargos y abonos que han recibido y estos están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas se iguala a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas. Así es, cuando veamos la balanza de comprobación en el siguiente curso y vamos a ver una balanza y van a ver la causa y el efecto. De un lado lo cargamos y de otro lado lo abonamos y al final la suma tanto de cargos y créditos nos debe de dar igual. Obviamente aquí lo estamos viendo en un ejemplo, pero ya después lo vamos a ver en libros ya con todos los saldos para que vean esos con todos los saldos finales de un periodo para que vean el efecto que hacen los saldos deudores y los saldos acreedores. Aquí tenemos un ejemplo que durante el día se realizaron las siguientes operaciones. Se compraron mercancías por 20,000 pesos, se vendieron mercancías, se vendió mercancías por 90,000 al riguroso contado, se pagaron con cheque 10,000 pesos a El Universal por varios anuncios publicados. Esto es el activo, el pasivo y el capital. Y después aquí tenemos los asientos contables de diario que hicimos para registrar todas esas operaciones que están ahí. Obviamente esto también lo sacamos de la literatura para que ustedes vean. Por ejemplo, se fijan, se compró mercancías por 20,000 pesos y por esa misma cantidad se expidió un cheque. Entonces tenemos que registrar la cargo a la cuenta. Aquí se fijan, esto es el 15 de enero del año tal. Tenemos nuestros saldos o nuestro balance, que no es otra cosa más que esta misma cantidad. Y luego empezamos a registrar nuestras operaciones. Aquí registramos la compra de mercancía, le cargas a mercancía con crédito a bancos. ¿Por qué? Porque salió a través de un cheque. Y aquí la siguiente operación. Vendimos mercancía por 60,000 a crédito, le cargas a clientes
con abono a mercancías por los 60,000 pesos. Y así se van registrando cada una de esas operaciones. Al final, si se fijan, aquí ya tenemos nuestras cuentas T, el saldo inicial, que eran los 50,000 pesos que teníamos aquí, caja, ¿ok? Y luego le hacemos de acuerdo a los asientos. Si se fijan, tuvo cargos y créditos. Y si se fijan, aquí el saldo es de 160,000 y aquí es de 31. Si sacamos el resultante, es una cuenta de activo, su saldo es deudor. La cuenta de bancos trae 130,000 de saldo deudor y 43,000 de saldo acreedor, o de movimiento acreedor, perdón, movimiento deudor y movimiento acreedor. Y su saldo es deudor por el restante, que deben de ser aproximadamente 87,000 pesos. La mercancía también, así sucesivamente. Los proveedores, si se fijan, tienen una naturaleza acreedora, al igual que los documentos por pagar, porque por su misma naturaleza debe de quedar con saldo a acreedor, ¿ok? Y ya después de que registramos esos movimientos, pues ya tenemos ahora nuevamente nuestro balance ya con las operaciones que registramos. La caja quedó con 160, se fijan aquí es 160, es lo que traemos en caja, y así traemos 160 de deudor, que es esta cantidad, y traemos 31,900 como movimiento acreedor. ¿Qué significa? Que al final este menos esto es lo que va a aparecer en nuestro balance general como saldo, el resultante del deudor menos acreedor, es decir, nuestro saldo. ¿Okay? Balanza de comprobación. ¿Qué es la balanza de comprobación? Es un documento que se elabora con el objetivo de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes, respetando la regla de la partida doble. La balanza de comprobación se debe hacer en el momento necesario. Se acostumbra realizarla cada fin de mes con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presenta a fin de año. Eso es bien importante. Cuando nosotros, la balanza de comprobación es nada más como que una validación y no es otra cosa más que todos los movimientos o todos los saldos de las operaciones, y que se tiene que sacar previa a la formulación de los estados financieros para verificar que todo esté bien. Y aquí también es bien importante comentar que nosotros como contadores, administradores o los que participen en la parte de informática, la información no la podemos hacer hasta final de año. Cada mes es bien importante, se revisa la información financiera, y es por eso que aquí se hace referencia a que al menos una vez al mes se tiene que estar revisando. La mayoría de las empresas ven sus estados financieros en la primera semana del mes siguiente. Por ejemplo, ahora en noviembre las empresas ven a más tardar, no sé, entre el 1 y el 8. La información financiera de noviembre la ven en diciembre, la de diciembre la ven en enero, y así sucesivamente, que no nos podríamos esperar, inclusive hasta para efectos de proyección de cómo va a quedar nuestro resultado contable y cómo va a quedar nuestro resultado fiscal para efecto del pago de impuestos del año siguiente. Se tiene que hacer esa presupuestación o esa revisión de la información financiera de manera continua. ¿Qué es lo que debe de contener una balanza de comprobación? Nombre, denominación o razón social de la entidad o de la persona física con actividad empresarial. Dice balanza de comprobación, compañía La Mexicana SADCB, a la fecha en la que se está practicando la balanza, dice balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2022. Inclusive los paquetes te dicen, ¿quieres que te saque todos los movimientos que tengan saldo o los que estén compensados? Pero ya esa es una facilidad que da en un momento dado el sistema. Debe tener el folio del mayor de la cuenta, el nombre de las cuentas, el movimiento deudor y acreedor de cada una de las cuentas y su saldo deudor y acreedor correspondiente. Esta balanza de comprobación, que es lo que les decía ahorita, que son los saldos con los cuales vamos a formular nuestro estado financiero. Si se fijan, tenemos movimiento deudor, acreedor, almacenes Cogen, SASB, balanza de comprobación, 15 de enero del año X, y estos saldos, 160 menos 31,900, son 128,100 del saldo deudor que se va a presentar en el balance general. Este es el de bancos, este es el de mercancías, y con estos saldos se formula el estado financiero denominado balance general y estado de resultados. Obviamente aquí nada más tenemos cuentas de activo, que si se fijan es caja, bancos, mercancías, que es circulante, mobiliario y equipo 150,000, no tuvo movimientos. Acreedor tenemos 50 de documentos de proveedores, 145 documentos por pagar y 400,000 de capital. Y en el caso de los gastos, tenemos, bueno, también aquí en los clientes tenemos un saldo de 40,000,
gastos de venta y gastos de administración son de estado de resultados, pero si se fijan, la suma de todos los movimientos deudores y acreedores nos da las mismas cantidades, por lo cual lo que registramos estuvo correcto en nuestros asientos de diario. Cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre hay una causa y un efecto. Esto es muy importante por la misma cantidad. Esto es por eso que debemos comprender la naturaleza de las cuentas, y esto es súper importante, y es que para eso hay que seguir ciertas reglas que nos indican la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital. Las cuentas de activo, su naturaleza es deudora, ya lo mencionamos. Las cuentas de pasivo, su naturaleza es acreedora, y las cuentas de capital también son acreedoras. Necesitamos conocer bien estos conceptos, derivado que de eso, por ejemplo, los contadores, es la forma en la que podemos revisar de una manera mucho más ágil, y podemos detectar si una cuenta está mal. Digo, a lo mejor de simple vista, ya con la experiencia de las personas o los contadores o los administrativos, oye, pues este saldo está mal, está incorrecto, revísalo. Pero siempre y cuando tengamos a la mano estos elementos para conocer la naturaleza de las cuentas. Y bueno, eso sería todo lo del capítulo 11, que habla del registro de operaciones. Ahorita lo estamos viendo de manera teórica. En el curso de contabilidad 2 lo vamos a ver de una manera más práctica, pero es importante que tengamos como base que todas las operaciones que se realizan en una empresa se registran a través de una operación que se llama asientos de diario, que se plasman en un libro mayor, en un libro de diario, y luego se pasa en un libro mayor para hacer una balanza de comprobación, que existe la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, que toda causa tiene un efecto, y que los saldos que tenemos registrados o los saldos que se manifiestan en los estados financieros no son otra cosa más que el resultado del registro de operaciones, de todas las operaciones contables y o financieras que se llevan a cabo en una entidad, en una compañía o en un negocio de una persona física con actividad empresarial. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda, con toda confianza, para aclararla, o dar por terminada la sesión del día de hoy. Si son tan amables, abro el micrófono. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario del tema visto el día de hoy? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Si me pudiera repetir lo de la utilidad, o sea, dijo, si es utilidad, ¿es deudora o acreedora? Y si es pérdida, ¿es cuál de las Ok. dos? Eso es medio... Sí, no se preocupe, qué bueno que toca el punto. Mire, cuando nosotros, voy a partir nuevamente, la pérdida o la utilidad de una empresa, ya el resultado de ese periodo, si es pérdida, es de naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ese saldo se traspase al capital contable, va a ser de naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque los gastos de administración, financieros, o el resultado como tal, estamos teniendo una pérdida. Es acreedora cuando es una utilidad. ¿Qué quiere decir? Que si vemos el capital contable como tal, o los saldos del capital contable, pues obviamente los 150,000, el capital social va a ser acreedor, pero el capital contable se compone de las aportaciones hechas por los socios y de las utilidades o pérdidas. Entonces, si vemos, no sé, vamos a suponer que aportaron 100,000 pesos los socios, y en el periodo hubo una pérdida, el capital contable, vamos a suponer que la pérdida haya sido de 20, nuestro capital contable va a ser de 80, 100,000 menos 20 nos queda 80. Entonces, la pérdida es de naturaleza deudora porque hace que disminuya la utilidad, y la utilidad es de naturaleza acreedora porque es el motivo o el giro principal por el que se está buscando el lucro. Entonces, la utilidad es acreedora, y la pérdida es deudora. Ok, ok, bueno, más o menos. No, y si no, dígame si no quedó muy claro para explicarlo de otra manera. Deudora es que es a favor de la empresa, ¿no? En el caso, en el caso de las cuentas de activos, sí. En Ajá. el caso de los estados resultados, deudor es en contra, si lo quiere ver así, y acreedor es a favor.
Es lo contrario, si lo quiere ver así de una manera más sencilla. Acuérdese que el estado de resultados es ingresos menos gastos. Los ingresos hacen que aumente la utilidad y los gastos hacen que disminuya. Si nuestros costos y nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, vamos a tener una pérdida, es de naturaleza deudora. Si nuestros ingresos son mayores que nuestros costos de venta y nuestros gastos, vamos a tener una utilidad, es acreedora. En el estado de resultados, deudor es en contra, si lo quiere ver así, de la empresa, y acreedor es a favor. Y en el balance general no es que sean a favor o en contra, es deudor porque los activos están a nuestro favor y es acreedor porque tenemos una obligación en el caso de los pasivos y el capital. Ok, o sea, sí, así sí me checa. ¿Le queda un poquito más claro? Sí. Ok. Si no, con toda confianza y me manda un mensaje a través del botón contacto a tu tutor y con gusto lo aclaramos, ¿ok? Ok, sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Es una infografía y vienen las características de lo que viene siendo la tarea para esta semana. Se vence el próximo 20 de noviembre, a más tardar, a las 23:55. La tarea como tal, porque acuérdense que comentamos que lo de la regularización para qué era y lo de los videos de puntos extra también para qué era. ¿Okay? Esos son opcionales. ¿Alguien más? Técnicamente, David, sí, técnicamente sí están actualizadas. Yo no tengo pendiente nada de evaluar. Tendrían que ver nada más ahí su calificación final. No tengo yo el acceso de cómo ven ustedes la plataforma, pero si no, si tiene alguna duda, manden un pantallazo. Yo lo que sí les puedo decir es que por ejemplo, lo que es una tarea en formato Moodle, como la que van a subir esta semana, que es un formato, una tarea que ustedes tienen que incorporar directamente a la plataforma. Hasta ahorita yo todas las tengo evaluadas. Y cuando son formato SCORM, que son cuestiones autoevaluables, en el momento se actualiza. También lo que ya está actualizado o calificado por un servidor son los foros, que han sido dos nada más o van a ser dos, el que tuvimos en la primera parte y hace poquito son dos foros nada más, entonces las calificaciones deben de estar actualizadas. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, bueno, si ya no tiene alguien algún comentario, dice, si tengo 3.8, es que hay que acordarnos de algo. La calificación del 10 se compone de la siguiente forma. 3.5 es el examen parcial y 3.5 es el examen final. Y 3 puntos es la suma de todas sus calificaciones. Si usted presentó el examen parcial y tiene 3.8, pues técnicamente falta todavía el 3.5 del examen final. Habría que ver si no tiene tareas pendientes de entregar o de haber evaluado. Pero técnicamente, pues, si es 3.8 y le faltan todavía tareas por entregar, pues a lo mejor llegan, estoy hablando de un ejemplo, porque necesitaría ver el caso particular, a 6 puntos, pero le falta todavía el 3.5 de presentar del examen final. Yo digo que está en buen rango. Maestro, porque está haciendo el promedio contemplando la tarea de el 11 y el capítulo 12, ¿verdad? Por eso está muy bajito, yo creo. A ver, no le entendí la pregunta. Sí, sí, es que es importante eso. Está bajo ahorita porque hay que entender que el sistema te promedia todo, pero obviamente falta calificar porque todavía faltan más tareas. Sí, falta el capítulo 11 y el capítulo 12 y 14 nada más. Sí, es correcto. Ok. Sí, y respecto a lo que dice, la duda es si tengo aproximadamente 10 actividades entre cuestionarios SCORM y tengo .36 bueno, aquí tendríamos que verlo, hay que verlo, pero no, si usted tiene todas sus tareas hechas, tendríamos que ver nada más caso particular, pero si han cumplido con las tareas, han presentado los foros, han hecho los SCORM, presentaron el examen parcial, pues no debe haber problema, sería cuestión de ver caso particular, pero lo que sí les sugiero es nada más que aquellos alumnos que no presentaron el parcial, sí hagan el trabajo de regularización. Si quieren mejorar su promedio, pueden hacer el video de puntos extra, que no es otra cosa más que 2-3 minutos donde ustedes vean
hagan un video con los temas vistos hasta el día de hoy y en base a eso se les pone su calificación y ahí viene la forma en la que se va a evaluar. ¿Alguien más? Voy a revisar eso que me comentan. Hay un proceso que se tiene que seguir que se llama excluir el examen extraordinario, pero ese es un tema interno. Voy a revisar para que no haya duda con lo de la calificación. Lo reviso y en la próxima clase lo comentamos. O si es posible les mando un mensaje masivo respecto a ese tema, pero por temas de configuración no es. Habría que ver caso puntual por cada uno de ustedes. ¿Sale? Ok, de nada, David. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, para dar por terminada la sesión, les encargo mucho de tarea. Ya estamos prácticamente por terminar el curso. Ojalá y que muchos de ustedes me sigan tocando en el curso de Contabilidad 2. Todavía falta otro tema, otras 2 semanas, pero sí es importante que ya hagamos nuestro último esfuerzo para terminar también el curso y que continúen dentro de nuestra universidad y que obviamente el curso les sirva en su vida. Yo siempre he comentado que es importante la vida laboral, pero que lo que están aprendiendo aquí les sirva. Este es un curso en esta primera parte un poquito teórico, pero ya en el siguiente curso y sobre todo en el de contabilidad 3 ya es un poquito más práctico porque además vemos temas inclusive hasta fiscales, ¿ok? Entonces les agradezco mucho. Si ya no hay ningún comentario, muy buenas noches a todos y nos veríamos el próximo lunes a las 8 de la noche para continuar con la siguiente sesión. Muy buenas noches y les encargo su tarea. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo conseguí el arma para asesinarlo? Elliot, Olivia, buen trabajo le da para ello. No vinimos a que nos aplaudieran. ¿Qué ocurrió? No es esto. No sé qué dice. ¿Estás seguro de morir? Eddie usó esta arma para matar a nuestra víctima de Xbox. Y Eddie dice que usted se la dio. ¿Y me creyeron que son idiotas? No, usted le dio un arma. Pues bien, el tipo es un mentiroso, lo dijo usted mismo. Explique por qué esta es una de las armas creativas de Rápido y Furioso. ¿Rápido y furioso? Fue un operativo encubierto planeado por los agentes de la ATF en Laredo, Texas. Las armas se le darían a contrabandistas mexicanos para rastrear los movimientos de ciertos cárteles de la droga hasta que con una de ellas mataron a un montón de. Fue un mal operativo. Fue buen operativo. Era la única
Insourcing por su transferencia. Claro, estaba oyendo. Ese es por el año de deseos, pero no que nadie va a estar. Y un año después aparece todos los enfermos que no creen. Y se le dan a su muerte. Dijo que la iba a usar para protección. Dijo que había personas que Si usted le cree. ¿Quién es el idiota? que la policía no tiene informantes. Pero no tenemos la costumbre de obsequiar armas a delincuentes y sentarnos a esperar que nada pase. No sé si lo noto, pero hay un problema con las armas en este país. Muchas de ellas están en manos de gente mala. Obviamente, se tiene